Muy bien. El día de hoy analizaremos a la jurisdicción y vamos a verlo desde sus características. La primera característica que deben de entender de la jurisdicción es que es una garantía secundaria. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos garantías primarias y garantías secundarias? La garantía primaria es el reconocimiento que se tiene en la Constitución de un derecho fundamental y su protección. La garantía secundaria son las normas que permiten materializar una garantía primaria. La jurisdicción será siempre una garantía secundaria. Y por lo tanto, es una función pública del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la función jurisdiccional le pertenece única y exclusivamente a servidores públicos. No vamos a encontrar actos jurisdiccionales de manera privada. Y por lo tanto, la función jurisdiccional consiste en la garantía secundaria de la anulabilidad de los actos inválidos y de la responsabilidad por los actos ilícitos. Es decir, bueno, si tenemos que la jurisdicción la vamos a entender como un poder público, una función pública, pues tenemos que ver una función pública para qué. En este caso, es para declarar la anulación de actos inválidos o la responsabilidad por actos ilícitos. Por lo tanto, la función jurisdiccional es el principal factor de efectividad para la dimensión sustancial de la democracia constitucional. Entendamos, si no existe función jurisdiccional, será imposible decir que se vive en una democracia. La jurisdicción es un límite a los poderes estatales. ¿Queda claro? Por lo tanto, anoten esta definición de jurisdicción. Este apartado, este capítulo, la explicación de la jurisdicción, lo estoy tomando con base en el desarrollo del doctor Luigi Ferrajoli. Como les platicaba, el doctor Luigi Ferrajoli, uno de los grandes pensadores
de nuestros tiempos ha establecido una teoría del derecho para explicar de manera integral el fenómeno jurídico. Ustedes saben que a Ferrajoli se le conoce como el creador o propulsor de algo que se llama garantismo. ¿Vale? A mí me convence lo que dice el maestro y por lo tanto el estudio de la jurisdicción lo estoy haciendo con base a este autor, propiamente con su obra Principia Iure. Porque el estudio de la jurisdicción lo podemos tomar desde diversos autores. Pero a mí me parece que esta explicación es acorde con el desarrollo que hemos venido estudiando del proceso como una garantía. ¿Sí queda claro? La concepción que estamos tomando del proceso es precisamente que el proceso es una garantía y nos sirve para que se protejan nuestros derechos. Por lo tanto, son acordes. ¿Qué ocurre? Que a veces en los libros a esto le dedican poco a este tema y se limitan a decirnos que la jurisdicción es la facultad soberana que tienen algunas personas denominadas jueces o magistrados para determinar el derecho al caso concreto con fuerza vinculante. Y ya, esta definición, si bien no es errónea, no me parece que explique completamente el fenómeno. Entonces, analicémoslo con esta definición. Por favor, anótenla. Vamos a tener que acto de jurisdicción es el acto perceptivo que en el ejercicio de la función jurisdiccional, cuando constata la inobservancia de una norma primaria, pronuncia la anulación o la condena aplicando las normas violadas con normas sustantivas sobre su producción. De esta definición vamos a extraer 4 características. Como les decía, la primera característica es que la función jurisdiccional siempre será una garantía secundaria. Esta garantía secundaria concretamente consiste en la anulabilidad de los actos inválidos o la responsabilidad por actos ilícitos, cuyo objetivo es, cuyo objeto es el juicio. Ejemplo, veamos invalidar un acto. Piensen ustedes lo siguiente. Los actos se pueden declarar inválidos por no cumplir con los criterios legales o constitucionales para la emisión del mismo. Piensen lo siguiente.
Cuando en una sentencia de amparo el juez constitucional indica que el acto reclamado del cual se duele el quejoso es inconstitucional, está declarando la anulabilidad del mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Este acto se dictó en contravención de lo que marca la ley. Y por lo tanto, no puede tener efectos jurídicos. En este caso, este acto, hablando del amparo, pues es contrario a la Constitución. Recuerden que en el amparo se estudia la constitucionalidad o no del acto reclamado. ¿Estamos de acuerdo? La segunda actividad, recuerden, la primera consiste en la anulabilidad de actos inválidos. La segunda es una disyuntiva o la responsabilidad por actos ilícitos. ¿Cuál es el caso, vamos a decir, típico de esta circunstancia? Bueno, pues es cuando un juez de lo penal declara que un sujeto ha cometido un delito. Dense cuenta que lo que está haciendo este acto jurisdiccional es establecer la responsabilidad de un sujeto por haber cometido un acto contrario a la ley penal, en este caso. ¿Sí notan esta primer característica o no? Veamos la segunda característica. La segunda característica es que este acto público, este acto de jurisdicción, siempre va a consistir en un acto de constatación. ¿Qué quiere decir esto de constatar? ¿A qué les suena a ustedes la palabra constatar? Les pregunto. ¿A comprobar? ¿A comprobar? ¿A qué más? ¿O cómo lo utilizarías a ver, en una oración, cómo utilizarías esta palabra? Pues podríamos decir que a raíz de el resultado que me dio tal experimento, voy a constatar que sí sea real esta resolución, por ejemplo, o algo así, para Exacto. comprobarse. La constatación es verificar si algo ha ocurrido o no. Si yo les digo, oigan, ayer en la noche llovió, ¿cómo lo constatarían? Te asomas para ver que esté mojado. Y haces una constatación. ¿Están de acuerdo? Denme un segundito. Perdón, esta segunda característica referente a la constatación, debemos de entenderla como que el acto jurisdiccional siempre es un acto perceptivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el órgano que haga la jurisdicción, que emita el acto jurisdiccional,
siempre debe de percibir si se dan las circunstancias para declarar la invalidez o la anulabilidad de un acto o la responsabilidad de un acto ilícito. ¿Esto cómo se realiza? Bueno, pues entendamos que el acto jurisdiccional siempre será un acto de conocimiento, es decir, un acto cognitivo. Por eso cuando decimos que es un acto de cognición o de constatación, como les decía hace unos minutos, si yo les digo el día de ayer llovió, usted lo puede constatar y al constatar está adquiriendo conocimiento. ¿Es cierto? ¿O no? Sí. Ujú. Necesitará siempre para realizar una constatación, necesitará pruebas. Y por lo tanto, será o existirá un nexo entre la prueba ya sea del acto ilícito o del acto inválido y la norma que se pretende aplicar. ¿Sí queda claro? Entonces, la segunda característica es que el acto jurisdiccional siempre será un acto de constatación. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora veamos la tercera característica. La tercera característica debemos de entenderla como la aplicación de normas secundarias a la inobservancia constatada de normas primarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el acto jurisdiccional siempre consiste en la aplicación de una norma secundaria. De ahí también el carácter de garantía secundaria. ¿Qué es lo que se inobserva o qué es lo que se inaplica? Pues normas primarias. Y por lo tanto, si una norma primaria no es correctamente aplicada o es violentada, lo cual produce su responsabilidad, debemos de entender que el acto jurisdiccional conecta las normas primarias con las normas secundarias. Y así, al constatar la inobservancia de las normas primarias, se produce la anulación o la condena ante el incumplimiento. ¿Sí quedó clara esta tercera característica? Muy bien. Veamos ahora la cuarta característica. La cuarta característica consiste siempre en que la jurisdicción
produce la aplicación de las normas sustantivas. Es decir, la aplicación simultánea de normas sustantivas sobre la producción del acto jurisdiccional, así como la aplicación de normas primarias violadas. Por lo tanto, el acto jurisdiccional consiste en la constatación del hecho normativamente previsto y la interpretación operativa de su significado. Es decir, un acto jurisdiccional va a tener siempre, por un lado, aplicar las normas sustantivas y al mismo tiempo interpretarlas de manera operativa, es decir, volverlas aplicables al caso concreto. Estas son las 4 características de el acto jurisdiccional. ¿Sí queda claro? Y por lo tanto, deben ustedes de entender lo siguiente. El acto jurisdiccional viene a ser un poder. ¿Sale? No confundan la jurisdicción con ninguna otra cosa. La jurisdicción es un poder. ¿Un poder para hacer qué? Declarar la anulabilidad de un acto o la responsabilidad por un hecho ilícito. Nótese que digo ilícito y no digo delito. Ya saben ustedes que habrá responsabilidades por hechos contrarios. Bueno, un hecho ilícito es un hecho contrario a la ley. Y por lo tanto, a la ley en cualquiera de sus manifestaciones, no únicamente la penal. ¿Queda claro? Piensen ustedes lo siguiente. Miren la importancia de la jurisdicción. La jurisdicción se fue poco a poco dividiendo del poder del gobernante. En un inicio, el gobernante tenía en su misma persona el poder de administrar, que se conoce como el poder de imperium, y el poder de emitir o de impartir justicia, que se llamó jurisdictio, decir el derecho o impartir justicia. ¿Alguno de ustedes recuerda el caso del rey Salomón? ¿Escucharon alguna vez de ello o no? ¿No? ¿Ninguno? ¿Tú, Alejandro, de qué trata el rey Salomón? El del niño, ¿no? Con la mamá. Exacto. Ajá. Que van dos personas a ver al rey Salomón para pedirle para ver cuál de las dos era la madre. Y el rey Salomón, bueno, más o menos así es. Y el rey Salomón les dice que el niño, que como no se sabe quién es la madre, que van a partir el niño en dos y le va a tocar la mitad a cada una de las mujeres.
y entonces hay una que dice que no, que preferiría que se le quedara el niño a la otra mujer en lugar de verlo partido en dos, algo así. Y ya pues se dan cuenta que ella es la verdadera madre. Ok. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Cómo debemos de plantear esta circunstancia? En este caso, el rey Salomón, como bien indicas, trata de que, bueno, lo que yo quiero que ustedes analicen es que en esa época, estamos hablando primeros siglos después de Cristo, el rey era el que se encargaba de juzgar si existía o no en este caso un acto de quién es la madre del menor. Como bien nos dice Alejandro, trata de que dos mujeres acuden ante el juez alegando ambas ser la madre, bueno, ante el rey, alegando ser la madre de un recién nacido. Y el rey, pues, ante esta circunstancia, les dice, bueno, pues si no podemos demostrar o comprobar quién es la madre, vamos a partir el niño por mitad para que cada una se lleve una mitad del niño. Ante ello, una mujer dice, pues sí, pártalo. Y la otra dice, no, no lo parta, prefiero que se lo lleve ella a que lastime al menor. Y el rey decide que esta segunda mujer, pues es la verdadera madre del menor, bajo el supuesto de que las madres protegerán a sus hijos. ¿Sale? Pero aquí lo que yo veo, lo que yo quiero que ustedes entiendan, es que en esta época, en este inicio, jurisdicción e imperio estaban en un mismo sujeto. Poco a poco, a lo largo de los siglos, se fue separando. Y así tenemos hoy en día que el acto de imperio, el acto administrativo, está claramente establecido para un sector o para un poder, la administración pública. Y el acto jurisdiccional queda establecido para otro poder, que es el poder judicial. Pero tomemos en cuenta que en nuestro país no únicamente los funcionarios o los miembros del poder judicial son quienes hacen actos jurisdiccionales. Tenemos ejemplos en nuestro país que esto no es así. Por eso yo no les he hablado de acto judicial, ¿se dieron cuenta? Sino es un acto jurisdiccional. Ejemplo, existe en nuestro país el Tribunal Agrario. Y el Tribunal Agrario no pertenece al Poder Judicial. No obstante ello, imparte actos jurisdiccionales. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es otro órgano que no pertenece al Poder Judicial y no obstante imparte acto jurisdiccional. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el criterio que ustedes deben de tomar para ver si el acto
es jurisdiccional o no, no depende de la autoridad que lo emita, ni depende del poder al que pertenezca, sino que debe de ser siempre el acto que realiza. Si ustedes encuentran las 4 características que acabo de dar, es decir, que sea una garantía secundaria, que sea un acto de constatación, que en ese acto de constatación exista prueba, y que ésta se refiera a declarar la anulabilidad o la responsabilidad de un hecho ilícito, estaremos en presencia de actos jurisdiccionales. ¿Quedó claro? Sin importar la autoridad de la que emane. ¿Por qué? Porque hay criterios, hay autores, escuelas ya viejas y superadas, que señalaban que para identificar si un acto es jurisdiccional o no, tenemos que acudir a la autoridad que lo emite. Esto, reitero, no puede ser aceptado ni válido. ¿Queda claro? Ya son pocos los países donde el acto jurisdiccional es exclusivo del Poder Judicial. En la mayoría de los estados, ante la creciente evolución del marco normativo, existen órganos como los que acabo de platicar que no pertenecen al Poder Judicial y no obstante hacen actos jurisdiccionales. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, pues vamos a concluir nuestra clase el día de hoy. Como les comenté, tengo que correr para una audiencia y si no, no voy a llegar. Entonces, pasen bonito fin de semana, bonitos días de asueto y nos vemos hasta el próximo miércoles. Gracias. Buen día a todos y a todas. Hasta luego, profesor. Hasta Luego, luego, profe. profe. Gracias, Gracias. profesor. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.